Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. En la lectura bonus, cariño, entra tanto lo que es en tu evolución como también lo que es en el amor o lo que Dios y el universo te quieren entregar. Muy bien. Vamos a empezar. Tengo los dos mazos aquí de los ángeles del amor y también de los arcángeles. Vamos a ver qué nos quieren decir de cada uno de ellos, con mucha fe. Vamos a ver los ángeles del amor para Géminis, lectura bonus. Los ángeles del amor para Géminis, lectura bonus. Dejamos aquí. Vamos a ver los arcángeles. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Los arcángeles para Géminis, lectura bonus. Y dejamos esto aquí. Empezamos, cariño, con mucha fe y gracias por tu apoyo de corazón. Nos dicen, perdonar y aprender. Liberando el pasado, se vive mucho más el amor y el momento en el presente. Mira, cariño. Y el otro mensaje que nos están diciendo aquí. Consejo. Tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Yo lo que puedo sentir de estas dos cartas, Géminis, ha llegado el momento de que simplemente dejes todo en mano de Dios. Tú no estás aquí para juzgar, tú no estás aquí para sentenciar. Ha llegado el momento también de que olvides situaciones o momentos muy impactantes en tu vida. A lo mejor me dice Richard, ¿cómo crees que voy a perdonar a este hombre, a esta mujer, a este familiar si me hizo mucho daño o me hicieron mucho daño? Yo tengo un rencor, yo siento que a causa de esto de repente se me cierran puertas, de repente no soy como muy cariñoso, muy cariñosa. Siento que hay como si mi corazón lo hubieran vuelto de piedra, como si hubiera un vacío en mí. Y es porque a lo mejor de repente tienes algún tipo de choque o de inconformidad en tu vida, cariño. Pero sin embargo los arcángeles y los ángeles te dicen, hay muchas personas, muchos de tu entorno que te ven a ti como un ejemplo a seguir. Hay mucha gente a tu alrededor que desearía de repente un consejo tuyo, se va a inclinar de repente a que tú lo ayudes. Te ven, como te digo, como un maestro, como una maestra. Te ven como de repente como un pilar importante. Esto puede ser tanto como tú de repente si eres soltero o soltera, con los amigos, con tu entorno, si tienes familia de repente con tus hijos, también con tus padres, o simplemente con esa persona que a lo mejor necesita de ti o en tu empresa, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy sintiendo con estas cartas que me dicen, ha llegado el momento de que sueltes todos estos bloqueos, porque estos bloqueos traen lo que es un efecto dominó, algo que yo siempre menciono. Cuando vosotros tienen problemas, lo que es en la parte de los sentimientos, también afecta lo que es la parte laboral o la economía. Cuando vosotros tienen problemas, lo que es en la economía, también afecta lo que es en la parte de los sentimientos. Entonces nos dicen, libérate de asuntos innecesarios. Ya ha llegado el momento de que empieces a perdonar, que pases página o simplemente te centres en lo que es en tu evolución, en tu crecimiento. Porque hay personas que están esperando ese gran momento para poder sentir tu presencia o simplemente para poder abrazarte o decirte gracias por lo que has hecho por mí. Muy bien, es como si las energías me estuvieran diciendo que vosotros sois maestros en esta tierra, maestras en esta tierra. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot arcano, ¿vale? Es un mazo nuevo. Muchísimas gracias, cariños, muchísimas gracias. Hay una seguidora del signo Géminis que me va a regalar unos mazos. Luego lo mencionaré si me da su permiso, ¿vale? Pero hay una seguidora. Les digo así, cariño, gracias Géminis por confiar. Me sale la carta de loco. No todo está perdido. O simplemente dependiendo de la carta que salga al costado puede ser que nos digan atrévete. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Yo lo que estoy viendo también, cariño, que llevas una temporada, a lo mejor de repente de preocupación, una temporada en la cual de repente sientes como que el mundo entero te ha dado la espalda, quizás de repente inclusive como que no sientes la conexión con Dios, como que hay un vacío en estos momentos. Pero si tú te das cuenta en esta carta, es una mujer que está, se puede decir lo que es en su habitación, oscuras, sea hombre o mujer.
Tiene muchas espadas a su alrededor que nos hablan de los pensamientos, que nos hablan que a lo mejor de repente como que no encuentras ese punto de batalla. A veces de repente sientes de que no hay nada más que hacer, sientes que estás sola o sientes que estás solo. Pero sin embargo yo lo que veo aquí, tú fíjate muy bien en las cartas. Una persona que puede ser hombre o mujer, con un vestido blanco o un pijama blanco, que nos hablan de tu pureza, que nos hablan de tu inocencia, que nos hablan de que eres una persona verdadera. Pero sin embargo, hay una lamparita aquí que nos están diciendo que muchas veces te sientes aislada o aislado. Sientes que todo el mundo te da la espalda o sientes que el mundo está en tu contra, pero hay una paloma. Y esta paloma nos hablan de la presencia espiritual, nos hablan también del Espíritu Santo, nos hablan de Dios, del universo, que están contigo, Géminis. Entonces tú no estás sola, tú no estás solo, simplemente que en estos momentos no estás viendo las cosas con claridad. Vamos a continuar. Y tenemos también aquí la carta del 6 de copas. Ha llegado el momento que no te compliques tanto la vida, ha llegado el momento que te atrevas y empieces de repente a actuar como ejemplo. Cuando nosotros éramos niños, es cierto, y estoy por seguro que me lo vas a afirmar, cuando tú discutías con una persona, ¿vale? Te enojabas de repente unos minutos, unas horas, o quizás al día siguiente. Pero al día siguiente ya no pasaba nada, cariño, te olvidabas. No te complicabas la vida. ¿Por qué? Porque la inocencia de los niños, la pureza de los niños es muy diferente a los adultos. Es muy diferente. No se complican la vida. No. Lo único que quieren es ser feliz. Lo único que quieren es vivir el día. Divertirse, jugar, ¿vale? Gozar de la vida. Eso es lo que quieren. Entonces las energías me dicen, no te compliques, cariño. Tienes que ser como tu niño o tu niña interior. Sonríe si tienes que sonreír. Haz una broma si tienes que hacer una broma. También lo que me están diciendo aquí, quizás de repente muchos de vosotros tienen lo que es el conflicto de los hijos. Quizás de repente muchos de vosotros también están en un enfrentamiento con la persona de su interés por los hijos, por la familia. Sientes que a lo mejor de repente te sientes solo o sola o de que no vas a ganar ese juicio. Todo lo que está relacionado con los hijos. A pesar que a lo mejor de repente tú estás sintiendo que tocas fondo, las cartas me dicen, tú no estás solo, tú no estás sola. Va a haber un cambio, va a haber una evolución, pero tienes que creer en ti. No te ahogues en un vaso de agua. Vamos a continuar. Vamos a ver. Me sale la carta del 4 de copas. Me sale la carta del sol o de la fuerza y me sale también la carta del 2 de pentáculos. Muchos de vosotros, Géminis, no están solos o solas porque de repente no exista una persona, porque de repente tú no seas una persona atractiva, atractivo. Para todos siempre hay otra mitad, ¿vale? No es por eso, cariño, es porque simplemente de repente tú todavía no aclaras tu vida, todavía no sueltas algo, o simplemente no te sientes no te sientes a gusto al 100%. Yo creo, Géminis, que esto es también por situaciones del pasado, por recuerdos del pasado. Puede ser que has tenido experiencias muy desagradables y te ha creado lo que es una desconfianza. Y esto pues simplemente cada vez que te llega lo que es una oportunidad, pues tú lo echas para atrás. No tienes fe, no confías en los demás, en pocas palabras. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me dice Géminis, inclusive la reconciliación con una persona que tuvo contigo lo que es una relación, una historia, ¿vale? O muchos de vosotros también de repente sienten la indiferencia de una persona que puede ser de elemento fuego. Puede ser un Leo, puede ser un Sagitario, puede ser un Aries. ¿Por qué te digo? ¿Por qué te dije en la primera lectura, por qué te dije que a lo mejor tú estás sola porque quieres? Porque a lo mejor de repente no te sientes segura porque marcaron en tu vida, ¿vale? Situaciones del pasado que te han dejado un poco desconfiado o desconfiada. Porque tenemos la carta del 4 de copas. Oportunidades tienes, pero puede ser que te dé pereza. Puede ser que dice Richard, no quiero pasar por lo mismo. Necesitas claridad, necesitas liberación porque tenemos la carta de la fuerza. Tenemos la carta del sol y tenemos al final lo que es la carta del 2 de pentáculos, que nos dicen, ha llegado el momento de que empieces a hacer un balance en tu vida. Ha llegado un momento en el cual tú simplemente empieces a ver qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. O ya busques lo que es tu paz, tu tranquilidad.
El otro punto, muchos de vosotros tranquilamente sienten de repente rechazo o sienten de repente que una persona que puede ser de elemento fuego, como que no te da tu lugar, ¿vale? Y me dirás por qué. Porque yo veo aquí que tú entregas mucho amor. Por eso, como somos miles y hay muchas historias, yo tengo que entregarte mucha información. Este eres tú, sea él o ella. Veo que a lo mejor estás rodeado de energías, existen personas que están por ti, pero tú solamente estás pensando por alguien que puede ser de elemento fuego. Te enseño las cartas. Y tenemos aquí la carta del 2 de pentáculos. Ha llegado el momento que hagas un balance, lo que realmente quieres en tu vida. Y la carta del 2 de pentáculos me dice, Géminis, tú tienes la fortuna en tus manos. Tú puedes lograr lo que tú quieres. Eres una persona atractiva, atractivo, con una sonrisa muy agradable. Eres una persona que también hay proyección a futuro. Eres una persona en la cual por donde pasas dejas huellas o más de uno o de una está por ti. Pero sin embargo, siento que a lo mejor de repente te hace falta pisar tierra al 100%. Y me dirás, Richa, ¿por qué pisar tierra al 100%? Porque si tú te das cuenta con este personaje, solamente hay un pie que está pisando tierra. Es como si fueras un avestruz, ¿vale? No, un avestruz no. ¿Cómo se llama estos? Hay un animal que se para con un pie. ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí. Los flamencos, ¿vale? Es como si fueras un flamenco, cariño. No eres un flamenco, ¿vale, cariño? Tú no eres un flamenco. Y nos dicen, tendrías que ya hacer un equilibrio, tendrías que pisar tierra, deja de estar de repente en situaciones que pueden ser una fantasía o que a lo mejor de repente tú eres consciente de que con esta historia toda la vida vas a estar así o con esta historia no vas a poder tener una relación como Dios manda o que ya ha llegado la hora de ¿qué? De que pises tierra, ya sea para aceptar las nuevas oportunidades o ya sea simplemente para que tú te des tu valor. ¿Vale? Muy bien. Richard, no soy un flamenco. Yo sé, cariño, que no eres un flamenco, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Luego voy a cambiar de mazo, no te preocupes. A ver. Tenemos la carta del diablo y tenemos también la carta de la emperatriz. Hay una persona que no te lleva. Puede ser una mujer, puede ser un hombre. Esta persona que no te lleva, porque tenemos aquí la carta del diablo y la carta de la emperatriz, esta persona simplemente quizás te maldice, quizás te ha hecho un trabajo, quizás de repente te pone la vida de cuadritos. Es una mujer, ¿vale? Puede ser que a lo mejor esto influye tanto en lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte del trabajo, de tu historia. O tú estás teniendo algún tipo de conflicto con una mujer, ¿vale? Esta mujer tranquilamente puede ser que sea menor de 40 años, puede ser, y si no, tú simplemente toma lo que es tuyo, ¿vale? Yo veo que tiene el cabello rubio o el cabello rojo. Es una persona que se cuida mucho o es una persona que puede ser un poco vanidoso o vanidosa también, ¿vale? Porque puede ser que sea un chico, ¿por qué no? En cuestión de energías, cariño, el tarot, las energías no distinguen si es hombre o mujer. Tú solamente toma lo que mejor suene contigo. Aunque yo diga mujer, puede ser un hombre. Las energías no hacen la separación. Yo veo que esta persona, esta mujer o este hombre, o te tiene mucha manía, o te hizo un trabajo, o simplemente te pone a parir con los demás, ¿vale? Porque tenemos detrás la carta del diablo. Y esto está vinculado ¿con qué? Con los sentimientos, quizás de repente yo qué sé, esta persona te quitó al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, o simplemente tú estás con el amor de su vida y por eso que existe esta rivalidad. ¿Por qué nos dicen de los sentimientos? ¿Por qué de los sentimientos? Quizás de repente para algunos de ustedes puede ser en el trabajo, pero no es muy fuerte. Si tú tienes un problema, lo que es en la parte del trabajo con una mujer, tú vas a salir airoso, airosa. Tú tienes todo a tu favor, porque no es muy fuerte, ¿vale? Si tienes problemas en el trabajo, tú tranquilo, tranquila, que tú lo vas a resolver. Pero si es en los sentimientos, yo veo que es muy fuerte esto. O esta mujer o este hombre te odia, quizás, porque siente de que tú le estás arrancando al hombre o a la mujer de su vida, o simplemente esta mujer o este hombre te quitó a tu pareja cuando vosotros dos eran uno solo, ¿vale? Porque yo veo aquí también daños. Me sale la carta del as de bastos, me sale también la carta del 9 de pentáculos. Para un grupo de vosotros también lo más importante o el odio que te tiene esta persona es también por la economía, ¿vale, cariño? Mira.
Te enseño aquí las cartitas, te voy enseñando. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos quieren decir el otro mazo, ¿vale? El tarot New, si no me equivoco. Son mazos nuevos, cariño. Vamos a ver el tarot New. Tú ve tomando lo que es tuyo. Quizás de repente coincide un 50%, un 10%. Tú toma y en las próximas lecturas vas matizando. Yo no me puedo centrar en una sola persona porque somos miles, cariño. Entonces es muy imposible que a lo mejor coincida contigo al 100%. Y si coincide, pues maravilloso. Esta lectura es tuyo. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen el tarot New. Vamos a ver el tarot New, vamos a ver qué nos dice la carta del juicio y tenemos la carta del Rey de Copas. Siento que existe una persona, cariño, que a lo mejor tú sientes o simplemente las energías en un preciso momento van a influir ¿para qué? Para que o bien te piden una oportunidad o simplemente todo conspira para que vosotros vuelvan a reencontrarse, como tu pareja, como tu amor. O que también para ustedes solteros y solteras viene una persona nueva. Para aquellos que dicen ya no quiero saber nada del pasado, viene una persona nueva, viene lo que es una oportunidad. Una oportunidad. Si tú también de repente estás saliendo de una historia y dices, Richard, no quiero saber nada del pasado, quiero reconstruirme, viene una oportunidad. Este hombre o esta mujer puede ser mayor de 30 años, es una persona que tranquilamente puede ser que tenga ojos claros, alguien de elemento agua, puede ser alguien de elemento agua, puede ser un Piscis también, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí, que esta persona que va a llegar a tu vida en un futuro, estés en pareja, te estés divorciando, porque a lo mejor estás en pareja, pero dices, Richard, quiero dejar a esta persona, ¿vale? Por X motivos que tú tengas. Veo que es una persona que es muy seguro, es muy segura, o te va a dar esa seguridad que tú siempre has buscado. Una persona muy inteligente, una persona con un aura color azul que nos hablan de pureza, de transparencia. Alguien que está libre, ¿vale? Veo que es una persona que también es una persona que le gusta proyectarse a futuro, es una persona que a lo mejor puede ser que lo conozcas en un nuevo trabajo, en una nueva empresa, o esta persona ya tiene su vida consolidada. Es una persona que si es hombre, tiene un poco de barba, ¿vale? Cabello entre corto y largo, no es tan largo, ¿vale? Más o menos en su nuca vamos a poner. Pero a mí lo que me llama la atención, que si es hombre, tiene la nariz perfilada, puede tener los ojos azules, ¿vale? O los ojos claros, tranquilamente. Y si no, tú ve tomando lo que es tuyo. Una persona muy formida, tenga los ojos azules o no, es una persona muy fuerte. Lo que a mí me gusta de esta persona es que es claro, es transparente. Es un regalo que Dios, el universo, te va a dar. Es algo que simplemente la vida te lo pone. Si tú quieres, ¿vale, Géminis? Porque a lo mejor de repente me dice Richard, no, yo quiero que vuelva el pasado, yo quiero recuperar ese amor. Si tú quieres, nada más. Pero también esto puede estar ligado para solteros y solteras. Un regalo, una oportunidad de alguien que viene sin problemas, sin complicaciones, de una persona que quiere proyección a futuro, de una persona que quiere casa, que quiere hogar. Quiere hogar. Entonces no es una aventura, Géminis. No es una aventura, ¿vale? Es alguien que sabe lo que quiere. La carta del paje de copas. Veo que esta situación, para muchos de vosotros, si se dan lo que es una oportunidad, esta situación va a despertar la atención. ¿De quiénes? De los cucarachos, cariño. De los cucarachos, ¿vale? De tu ex. De esa persona que no se aclaraba. De esa persona que a lo mejor te rechazaba. Yo siento que existe alguien que va a llegar a tu vida, la cual te va a pedir una historia formal, pero tienes algo que estás arrastrando. O hay una persona que a lo mejor tenía una esperanza de recuperarte, llega alguien nuevo y va a despertar la atención de ellos. Esta situación que va a despertar la atención de ellos o de ellas, ¿va a llevar a qué? A que te pida por favor conversar, a que te pida por favor arreglar las cosas, o ahora simplemente recién se entera, recién se da cuenta que todo este tiempo estaba loco o loca por ti.
Porque tenemos con la carta de la templanza. Te voy a enseñar, ¿vale? Tú ve tomando lo que es tuyo. Yo sigo la línea de la lectura, más o menos para adaptarme, ¿vale? Entonces tú ve tomando lo que es tuyo. Solteros y solteras también. Quizás de repente te gusta una persona, quizás de repente te atrae a alguien, pero te sientes un poco desplazado, desplazada o rechazada por esta persona. Pero como yo siempre digo, son como los perros de hortelano, ¿vale? No comen ni dejan comer. Cuando nadie, prácticamente este tiempo, no te hacía caso, ni el perro se te acercaba, ni se orinaba encima, esta persona iba de digno o de digna. ¿Te rechazó alguna vez? ¿No quiso escuchar los sentimientos que tú tenías por ellos o por ellas? Pero cuando llega esta persona nueva, que encima es muy atractivo, muy atractiva, es cuando simplemente despierta la atención y te dice, tenemos que hablar. Es como la canción de Maná, te lloré como un río, ¿vale? Es esto, te lloré como un río, es una canción muy bonita. De estar detrás de alguien, llega otra persona y la otra persona se da cuenta que todo este tiempo estaba enamorado de ti. Es esto, ¿vale? Es ironía de la vida, pero es así, cariño. Esto suele pasar mucho. Vamos a ver. Continuamos. Tenemos la carta de los amantes y tenemos también la carta del 5 de copas. Siento que muchos de vosotros van a decir, Richard, perdió su oportunidad. ¿Cuántas veces le he llorado? ¿Cuántas veces le he suplicado? Pero sin embargo, no había manera. Siento que muchos de vosotros se van a quedar encantados y encantadas, embelesados, embelesadas. ¿Por quién? Por ese nuevo amor, por esa nueva propuesta, por esta persona que te va a despertar curiosidad en tu vida. ¿Y qué va a pasar con la carta del 5 de copas? Que la otra historia se queda aislada, se queda triste y se queda más solo que el agua. Mira, te enseño aquí las cartas. Sí, ves este personaje que es una sirena que está en una roca, mirando, observando, y aquí está tu realidad. Un nuevo amor, una nueva historia, una nueva oportunidad, cariño. Una nueva oportunidad en tu vida. Ahora solo depende si tú lo tomas o lo dejas. Vamos a continuar con la lectura. Qué interesante se está volviendo. ¿Se han dado cuenta? Pero ven cómo las cartas te van dando pautas. No es cuestión, cariño, de decir, va a venir alguien y ya está. No, hay que también ver un poco cuál es tu situación, dónde está tu problema. ¿Qué es lo que las cartas te puedan aconsejar? No es cuestión de decirte, oye, sí, te quiere, se está muriendo por ti, llega alguien. ¿Y tu pasado? ¿Cómo ha estado tu pasado? ¿Tú aceptarás a este alguien? Es muy importante ver la base de tu problema, la base de tu situación. No es cuestión de decir, Géminis, te va a llegar un chulazo, mañana mismo te va a pedir matrimonio, pero tú tienes todavía tu corazoncito dañado. Entonces hay que ver dónde está tu problema para que tú tomes una decisión. Esto es como si fueras un psicólogo, ¿vale, cariño? Tenemos que ver la base de tu problema, de tu desconfianza, de tu dolor, el por qué tu inseguridad, el por qué las cosas te van mal también. Como te había dicho, hay una mujer o un hombre puede ser, pero yo me inclino más a una mujer que te ha hecho algún tipo de daño, de brujería o ha intentado hacer. Y como no puede contigo porque con Géminis no puede, pues entonces va a buscar la manera de hacerte daño donde más te duele. Donde más te duele. ¿Y cómo te va a doler a ti si tú eres de repente madre, padre? Pues con tus hijos. ¿Cómo te va a doler si no tienes de repente hijos? Pues en el trabajo, en el dinero, de repente inclusive apartando a tus amistades, a tus amigos, a tus amigas. Es así, es así. La gente cuando le entra la maldad, cariño, se transforma. Quizá de repente esta persona no era así, su carácter, pero se ha dejado cubrir por el manto de la oscuridad. Vamos a continuar. La carta de la fuerza, tenemos también la carta del 6 de espadas y tenemos la carta del juicio. Existe una persona que desearía una oportunidad. Existe una persona que es consciente que te hizo daño, porque tenemos la carta del 6 de espadas. Sabe que que en su momento él o ella se portó mal contigo, sabe que a lo mejor te está perdiendo o que te ha perdido y quiere lo que es una oportunidad. Veo que esta persona también tiene miedo, quizás de repente, a los problemas que pueda tener en el futuro en su vida, ¿vale? Yo veo que esta persona lo que le falta es decisión, porque tenemos aquí la carta de, mira,
La carta de la fuerza. Y tenemos la carta del 6 de espadas. Esta persona le falta decisión, le falta aclarar, le falta tener dos, ya sabes qué, ¿vale? Pero sin embargo te recuerda, pero es consciente de que te hizo daño o te está haciendo daño. La carta del juicio nos dice, a pesar de los males, a pesar de los líos que vosotros dos de repente tienen o han tenido, esta persona desearía por favor ponerse en contacto contigo, pero tiene miedo a ser juzgado o juzgada. O tiene miedo simplemente a renunciar lo que tiene y quizás de repente tú lo tiras lo que es un portazo en la cara porque no lo perdonas. Es esto, cariño. Las cartas están siendo muy claras contigo. Las cartas te están diciendo también que te liberes del pasado, que tomes tu valor. Las personas de tu alrededor necesitan más de ti. Hay personas que te quieren, hay personas que te extrañan, hay personas que te ven a ti como algo valioso, como una persona muy interesante, ¿vale? Pero quizá de repente, mi querido Géminis, por lo que te ha pasado en la vida, como que tú estás un poco arisca, tú estás un poco desconfiado, dolido y dolida por el resto, por los demás. Yo sé, cariño, que tu vida no ha sido fácil. Yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, mi vida no ha sido fácil, Richard. Siempre he tenido complicaciones, siempre ha sido... O sea, no salía de una y entraba en otra. No salía de una y entraba en otra. Entonces yo creo que tú, por esa parte, como que estás un poco desconfiado o desconfiada. Te voy a dar signos, ¿vale? Vamos a ver, te voy a dar signos. Vamos a ver, signos, de acuerdo a lo que salga. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire y también con personas, la carta de la rueda, tierra, con alguien de elemento tierra, ¿vale? Pero tenemos aquí también con personas de rasgos rubios, entonces también puede ser alguien de elemento fuego. Aire, tierra y fuego. Wow, me salió todo prácticamente. Vamos a ver lo que me dice mi intuición. Puede ser tranquilamente un Libra, puede ser tranquilamente lo que es un Géminis, puede ser un Leo, un Sagitario y puede ser lo que es un Acuario. Siento un Escorpio, ¿vale? Y un Capricornio, no sé si te lo he mencionado. Te voy a enseñar las cartitas, vamos a continuar. Vamos a ver ahora, qué nos dicen con las características. Te voy a dar toda la información que pueda referente a las características. Tú ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Toda la información que pueda con las características, ¿vale? Toda. Muchos de vosotros hay una persona, si yo te digo elemento fuego, no tiene por qué ser de elemento fuego al 100%, ¿vale? Tú ve tomando, que a lo mejor es elemento fuego, perfecto, pero también toma las características. Porque a lo mejor me dice, Richard, me has dicho elemento fuego, pero es elemento agua, pero cumple con las características. Tú toma lo que es tuyo. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, tiene rasgos asiáticos, los ojos chinitos, ¿vale? Así como si fuera chino, japonés, tiene los ojos rasgados. Es una persona de piel blanca, es una persona que tiene el cabello más o menos en el cuello. No es muy corto, ¿vale? Cabello castaño o cabello negro también. Son muy delgados o muy delgadas. Es un tipo de perfil que a lo mejor de repente no está dentro de tu entorno, no está en tu país, no está lo que es en tu ciudad. O esta persona tiene que estar viajando constantemente. Siento que esta persona de repente también vive en un lugar donde hay edificios altos. Puede ser que exista costa, porque nos hablan de atardeceres y veo lo que es el cielo rojo. En un sitio donde el cielo es rojo o en estos días de repente tú has visto que el cielo está muy rojo ahí. Puede ser, ¿vale? Siento que es una persona que también quizá de repente le encanta lo que es el arte, le encanta lo que es pintar o para viajando o tiene que viajar. Puede ser que esta persona trabaje también lo que es en la construcción. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento fuego y aquí sí me aclara un signo. Puede ser Leo, ¿vale? Porque me sale la carta de la fuerza. Es una persona que a lo mejor de repente sientes que tiene doble personalidad o está de lo que es en dos historias. ¿Por qué en dos historias? Porque si tú te das cuenta, hay dos rostros aquí. Todo es observación. Siento que esta persona también de repente puede ser que tenga hijos o puede ser que tenga a cargo algún tipo de familia. Es una persona que tranquilamente puede llevar algún tipo de amuleto o de collar, ¿vale? Es muy impactante esto.
Es una persona que a lo mejor vosotros viven en un lugar donde actualmente hace un poco de calor. No veo que sea Europa ni Estados Unidos, no, ¿vale? O si está en Estados Unidos, en un lugar donde hace calor, ¿vale? Si es Estados Unidos en un lugar donde hace calor o Latinoamérica, el Caribe, da igual. Veo que es una persona que también tiene el cabello ondeado o el cabello crespo, puede ser rubio o puede ser de cabello normal, ¿vale? Cabello negro. Tiene algún tipo de tatuaje. Muchos de vosotros también de repente han conocido, me vuelve a salir elemento fuego. Muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, ¿vale? Es muy fuerte esto. Quizá de repente tú con esta persona tuviste algún tipo de aventura o simplemente la historia entre vosotros dos no era algo formal, algo pasajero. Puede ser que a esta persona lo conociste en lo que es en una fiesta, en una reunión o en un evento o de repente en una reunión familiar. Veo que esta persona estaba de paso, quizás de repente es un turista o una persona que vino a visitar a su familia. Delgados o delgadas o con textura normal, menores de 40 años, ¿vale? Porque creo que aquí, yo diría que inclusive 50, pero tú ve tomando lo que es tuyo, puede tener 60, 70. Es una persona que tiene el cabello lo que es rubio y algunos el cabello negro, largo o castaño, ¿vale? Le encanta de repente la música, de repente puede ser que trabaje en lugares que está vinculado con eventos, discotecas, bares, eventos al aire libre, puede ser también que sea un artista, un actor, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchos de vosotros también están lidiando con alguien que puede ser un Escorpio o puede ser un Capricornio. Posiblemente esta persona puede ser que sea menor de 30 años. Y si no es menor de 30 años y tiene 40, 50 o 60, lo que te llama la atención de esta persona son sus ojos. Puede ser que tenga los ojos verdes o los ojos azules, o simplemente los ojos negros y una mirada muy penetrante, ¿vale? Algunos de ellos son muy delgados o muy delgadas, cabello largo, me dice, negro, ¿vale? Esta persona tranquilamente puede tener algún tipo de tatuaje. Siento que ellos o ellas o tienen el control de vosotros o de repente se sienten controlados o tú sabes que están controlados por una energía que puede ser una energía de mal. Te voy enseñando las cartas, ¿vale, cariño? Te voy enseñando. Tengo que entregarte toda la información que yo pueda. Muchos de vosotros también de repente la persona de tu interés está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. Quizás de repente esta persona tiene un cargo importante o simplemente es una persona que es mayor de 40 años y tiene lo que es el pelo canoso con barba. Tiene una mascota o tiene un perro. Y si no, puede ser tu jefe o tu jefa también. Porque nos hablan de una persona con poder, con una persona que tiene un cargo. Porque está cogiendo lo que es el oro, ¿vale? Y nos dicen el rey de oros. Quizás de repente estás lidiando también con una persona que puede ser de elemento tierra. Vamos a ver. La carta del 7 de bastos. Tranquilamente muchos de vosotros de repente han pedido lo que es un tiempo. ¿Para qué? Para poner en orden o sientes que a lo mejor de repente la persona de tu interés te ha pedido un tiempo o últimamente sientes la conexión de ellos o de ellas a través del sueño, a través de la intuición o simplemente tu corazonada. ¿Vale, cariño? Este es el mensaje que te puedo dar. Gracias por tu apoyo de corazón. Es una lectura bonus. La lectura bonus viene amor, viene economía, etcétera, etcétera. Tienes que abrazar tu poder, ¿vale? Tienes que abrazar tu poder. Te voy a sacar un mensaje de economía, me estaba olvidando, porque no quiero que luego me digas, Richard, no solo del amor se vive. Yo lo sé, cariño, yo lo sé, ¿vale? Déjame poner pausa algo aquí. Vamos a ver. Economía para Géminis. Siento un Virgo, cariño. Siento a alguien de la inicial A, de la inicial F, R, J. Vamos a ver. Economía, ¿vale? Te tocaba esta semana tema amor, pero digo, voy a hacer una lectura bonus, así le doy todo completo. La carta del paje de bastos. Nos están diciendo, tú tienes el control de la situación, tú puedes con esto y con más. Lo que tú crees que a lo mejor de repente está perdido o que simplemente tu negocio, tu trabajo no da para más, vas a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios y el universo te va a apoyar. La energía celestial está contigo en la economía. La carta de la reina de espadas y tenemos también la carta del 6 de bastos. Puede ser que a lo mejor de repente no estás conforme con un comentario o una situación dentro de tu trabajo, dentro de tu proyecto o negocio. Siento que esta persona te deja en paz o simplemente se va de tu trabajo o de tu negocio. Pero aunque a lo mejor de repente tú sientas que han hecho las paces, esta persona se va con un resentimiento. O que simplemente si tú estabas en conflicto en el trabajo, esta persona se va
A lo mejor lo has congelado, cariño. Luego me hago la fama de brujo. Ya me lo han dicho ya. Richard, ¿cómo es que congelarlo? Pones sus datos, su nombre, en una fotografía donde solamente está esa persona. Nadie es más. Solo esa persona. Lo forras muy bien en plástico, lo tiene que estar muy forradito. ¿Por qué? Porque lo vas a meter en la congeladora para que no entre el agua. Y ahí está, esa persona no se enferma, esa persona no le pasa nada, simplemente te va a dejar en paz, ¿vale? Ya no te va a seguir agobiando. Y yo creo que a más de uno lo voy a hacer yo. Porque tengo acosadores, cariño, a más de uno creo que lo voy a hacer. No quiero llegar a eso, pero bueno. Entonces tú haces esto y esa persona se aleja de tu vida, ¿vale? Y creo que muchos de vosotros tenían ese problema. La carta del colgado, la carta del 6 de pentáculos y también tenemos la carta del rey de oros. Cariño, ¿qué te está pasando? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué dudas? ¿Vas a encontrar ese trabajo? Simplemente ese proyecto, ese negocio va a ir bien, pero quítate la venda de los ojos. Estás dejando pasar oportunidades, nos dicen, ¿vale? Asume tu poder, cariño. Ha llegado el momento que tomes las riendas de tu vida, lo que es en la economía. Bendiciones de corazón, un fuerte abrazo y te me cuidas. Gracias, Géminis.